Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN y esta semana, debido a situaciones obvias con respecto a la pandemia, hemos decidido enfocarnos un poco más en el tema de coronavirus y queríamos hablar un poco de las variantes, ¿no? Sabemos que estamos en la tercera ola, sabemos que está llegando distintas variantes a varios países y algunos están tomando medidas. Por ejemplo, Alemania quiere cerrar el aeropuerto de Berlín de la influencia de viajeros, pasajeros y vuelos que provengan de otros países, porque la situación se está yendo del control de las autoridades. ¿Cómo estaremos en el mes de marzo? Depende de nosotros. Vamos a hablar con el doctor Ignacio Molina, que es catedrático de Inmunología en el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada, en España, a quien saludamos. ¿Cómo le va, doctor? Encantado, muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. ¿Cuál es la preocupación de la ciencia, por ejemplo, con el virus de Gran Bretaña, el virus de Sudáfrica, el virus de Brasil en este momento? Bueno, es una actitud expectante en este momento. Es decir, sabemos que las bacterias, los parásitos, los virus, todo elemento que contenga ácidos nucleicos, DNA o RNA, va a mutar antes o después porque es una propiedad intrínseca. Esto es intrínseco de los ácidos nucleicos. Por lo tanto, debemos esperar mutaciones. Tenemos y todos los virus tienen estas mutaciones. Tenemos casos como el virus de la gripe, en el que las mutaciones son muy frecuentes. De hecho, esta es la razón por la que tenemos que vacunarnos todos los años, porque cambia tanto que hay que vacunarse todos los años, puesto que la vacuna del año anterior no sirve para la de este, ¿no? O tenemos casos como el virus del SIDA, en que la tasa de mutación es todavía más rápida. En el caso del SARS-CoV-2, la tasa de mutación es bastante modesta, es baja. Lo que ocurre es que hay muchísimas personas infectadas y entonces la probabilidad de que se generen nuevas variantes, pues lógicamente es alta porque hay muchísimos virus en circulación. En este momento... Entonces, debido, doctor, a que ya existen vacunas y tenemos varias, el nivel de eficacia es bastante alto comparado con la de la influenza, ya que utilizó la de la influenza para la comparación. Me parece que lo único que queda entonces es, hasta que haya un nivel de vacunación bastante amplio, es el confinamiento rígido. Bueno, lo que nos queda es vigilar estas nuevas variantes. Tenemos que vigilarlas. Sabemos que las variantes que han aparecido, especialmente las que nos preocupan, la variante británica, la variante de Brasil, la variante de Sudáfrica, que en este momento son las que más preocupación tienen, son variantes que han mostrado una mayor infectividad, son más eficientes, son más contagiosas, digamos, ¿no? Pero sin embargo, afortunadamente no han demostrado una mayor virulencia con respecto a la cepa parental. Lógicamente, lo que ocurre es que si son más infecciosas, va a haber más pacientes infectados. Esto va a suponer más ingresos hospitalarios, más ingresos en cuidados intensivos y finalmente más muertes. Esto es inevitable. Doctor, a ver a esta pregunta con respecto a China. Sabemos que China tiene, al igual que Rusia, un déficit de transparencia con respecto a Occidente, Sí, llamémoslo así, ¿no? Nosotros sí. somos occidentales y cuando vemos cómo maneja el tema de los resultados, los estudios, la ciencia, etcétera, vemos que no manejan los mismos parámetros de transparencia que nosotros. Ahora, ¿por qué Wuhan, que fue el centro de la epidemia, el punto neurálgico donde todo comenzó, hoy hasta la economía ha mejorado y han controlado el tema de la transmisibilidad si no sabemos si se han vacunado para lograr una inmunidad de manada? ¿Cómo puede ser que ellos lo logren y nosotros en Occidente no lo logramos? Porque el virus sale de Wuhan y en este momento comienza a dividirse y se generan varios subtipos, ¿no? Y al principio estos subtipos pues tienen una evolución más o menos equivalente, van mutando hasta que se produce
el confinamiento en todas las sociedades europeas, y esto nos lleva a que a partir de ahí cada subtipo, que son 3, comienza a evolucionar de manera diferente. Y Wuhan se queda en la cepa original. Eso, que claramente la cepa original era menos infecciosa que las que tenemos ahora, más el hecho del confinamiento tan radical que ellos sufrieron durante más de 2 meses, lo cual sería inasumible en los países occidentales, pues provocó un costo tremendo, pero la verdad es que en este momento la situación que tienen ellos allí aparentemente es mejor que la que tenemos nosotros, porque además conforme el virus ha ido evolucionando, y es cuando lo hemos recibido nosotros, es cuando se ha hecho más infectivo todavía. Es decir, que en el momento en que nosotros recibimos el virus era más infeccioso que originalmente. Fíjese, doctor, que Wuhan tiene una población de 11 millones de habitantes. No es un pueblo. No es un pueblo, es son 11 millones, sí, correcto. Claro, sin embargo, por la verticalidad, por la forma en que ellos manejan a su gente y por la cultura propia del lugar, evidentemente lograron controlar el tema del confinamiento. En Occidente tenemos otro vínculo con las autoridades, somos más rebeldes, nos ponemos en las vías conspirativas, cuestionamos la libertad, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando empieza el tema de la política mezclada con la ciencia, las creencias, las libertades, bueno, en fin. Pero fíjese, Guillermo, fíjese que esto ha ocurrido en casi todos los países desarrollados, en casi todos los países occidentales. Nos quejamos en España de que la política se ha mezclado en la gestión de la pandemia, pero esto ha pasado en muchísimos países. No le tengo que poner el caso de Estados Unidos, ¿no? Es muy obvio, o el caso de Brasil, ¿no? Y realmente, desde el punto de vista de la gestión de la pandemia, esto ha sido terrorífico, ha sido tremendo, ha sido un error brutal, ¿no? Porque ha propiciado, como bien dice usted, todas las teorías de la conspiración, las paranoicas, y ha hecho perder crédito en la ciencia, y esto ha sido realmente devastador, realmente devastador. Puede ser también que el factor momento en que nos agarró la pandemia, porque al principio de la pandemia nosotros comparábamos lo que había pasado en China, lo que había pasado en Europa, y cuando llegaba al continente americano, si lo hubiéramos aprovechado bien, teníamos un caudal de información pero tan importante que teníamos una ventaja. Claro. Pero evidentemente el resultado no lo demostró así. Claro. Al contrario, hasta podemos anticipar lo que va a pasar y cuando nos sucede después nos quejamos. Pero yo me pregunto, volvamos al tema de la mutación o las variantes de los virus. El virus no es una bacteria. No. Entonces, pero busca reproducirse. ¿Cómo podemos explicar que necesita reproducirse y necesita variar para poder subsistir? ¿Por qué tiene esa autonomía, esa entidad que necesita seguir adelante, como si fuera un animal? Sí, las mutaciones, como he dicho antes, son inherentes a todo material genético. Y por lo tanto se va a mutar. Y pueden ocurrir 2 cosas. Que la mutación que ocurre al azar confiera una ventaja o una desventaja. Es puramente azar. Si confiere una ventaja, esa mutación se va a propagar, puesto que va a ser más eficiente que lo que ya teníamos. Mientras que si esa mutación es peor que lo que ya había, va a diluirse y no va a subsistir. Esto es la evolución de las especies y la evolución de todo material genético. Entonces, exactamente esto es lo que ocurre. Si el virus, por azar, introduce una mutación que da como resultado una ventaja de infectividad o de virulencia, sobre todo de supervivencia, de propagación del virus, entonces esa mutación va a perpetuarse, va a expandirse y va a desplazar a lo que ya teníamos. Y esto es exactamente lo que ocurre. Estas mutaciones son resultado del azar, pero si la mutación ocurre en determinado sitio, esto le confiere una ventaja al virus y este nuevo virus sobrecrece al que ya teníamos anteriormente.
Y esto es lo que ocurre. Por eso las variantes cada vez son más infecciosas, porque cada vez son más efectivas a la hora de expandirse. Pero es el resultado de puro azar. Vayamos ahora a las vacunas. La ciencia dice, o los laboratorios dicen, que las vacunas pueden responder positivamente a las variantes que aparecen ahora y que científicamente se pueden hacer pequeños ajustes para cubrir al individuo ante la presencia de esa variante. Correcto. Eso aunado al índice de efectividad de las vacunas por encima del 90%, nos dice que la verdad estamos en una posición muy buena. Estamos en una posición en la que lo que sabemos, y lo sabemos que se han publicado desde que salió la variante británica hace justamente un mes a día de hoy, que ha pasado apenas 30 días, se han acumulado ya una gran cantidad de estudios, y de esos estudios sabemos que las vacunas que tenemos ahora mismo son capaces de responder de manera eficiente frente a las mutaciones que hay ahora mismo. No quiere decir que si aparece una nueva mutación dentro de 15 días, el resultado sea diferente. Pero ya sabemos, cuando apareció la variante británica, por la estructura y por el tipo de mutación, suponíamos que las vacunas iban a seguir siendo efectivas. Pero ya sabemos que son efectivas frente a las 3 variantes que más nos preocupan. Eso es muy buena noticia. Y la otra buena noticia es que estamos en una revolución que el público no es muy consciente, pero que son las vacunas de ARN mensajero. Y yo compararía esta tecnología con el descubrimiento de los antibióticos. Tiene la capacidad de revolucionar la medicina tal y como la conocemos. ¿Por qué? Porque se puede producir una vacuna en cuestión de unas pocas semanas. La vacuna frente al SARS-CoV-2 estuvo lista en cuestión de 20 días, un mes. Después de eso han sido todo ensayos clínicos para demostrar que estábamos en una buena posición. Y la plataforma que se utiliza, lo que tiene la virtud es que el inmunógeno puede cambiarse muy rápidamente. Con lo cual, conociendo que la plataforma es segura, si apareciese una variante que fuese dominante y que fuese resistente a las vacunas que tenemos, yo creo que sería relativamente fácil cambiar el inmunógeno y generar en poco tiempo una vacuna que fuera eficiente frente a esa nueva cepa que potencialmente pueda generarse. Y me imagino que ese proceso es dentro del diseño de la vacuna, ¿no? Claro, y después, exactamente, porque realmente lo importante en esta nueva plataforma es, por una parte, la simplicidad y por otra parte, la eficacia. Pero no ha sido el desarrollo de un año. Desde las vacunas de ARN mensajero empezaron a trabajarse hace 30 años. Y hemos tenido la fortuna de que en el momento en que más lo hemos necesitado, acabábamos de tener todos el sistema listo. Ha sido una enorme fortuna tener esto. Y esto nos ha permitido tener una plataforma muy flexible y muy rápida. Y por lo tanto, yo tengo la esperanza de que si apareciese una cepa que fuese resistente a las vacunas actualmente disponibles, la respuesta de la industria farmacéutica podría ser igualmente relativamente rápida. Vamos ahora al objeto, a la persona o al sujeto que recibe la vacuna. Hemos aprendido mucho en este año sobre nosotros mismos, de acuerdo con lo que nos iba diciendo la ciencia a medida que avanzaban los estudios. ¿Qué hay con la sangre, con la vulnerabilidad de una persona con respecto a infecciones de acuerdo con el grupo y factor sanguíneo que tiene? Se han iniciado estudios, no hay conclusiones para compartir, pero sí escucho en el tipo de conversaciones que tengo con los científicos que el factor A
RH positivo es uno de los más vulnerables con Correcto. respecto a la infección de coronavirus o complicaciones, ¿no? Más allá de una gripe Eso es. intensa y de un coronavirus que puede darte un golpe, pero que uno más o menos se puede levantar. ¿Qué sabemos de la sangre? Bueno, sabemos que efectivamente en un estudio que es el que se refiere, en el que analizó los factores de riesgo en pacientes que desarrollaban una clínica grave, pues lo que se vio es que el grupo sanguíneo era un factor que intervenía en esta fotografía, ¿no? De tal manera que el grupo sanguíneo A era un factor de riesgo, mientras que el grupo sanguíneo 0 era un factor protector. Es decir, si eras grupo 0 tenías menos posibilidades de desarrollar la enfermedad. Esta unión o esta relación entre los grupos sanguíneos y la patología respiratoria severa realmente no ha sido muy explorado más allá de estos estudios iniciales. Y esta misma tarde leía un estudio realizado, creo que en una cohorte grande en el Líbano, en el que no estaban muy de acuerdo o que los datos que mostraban no eran muy concordantes con esto. Es decir, que podríamos todavía tener alguna sorpresa en relación con los grupos sanguíneos, ¿no? Pero a mí el trabajo original me pareció muy sólido, en el que realmente había en un caso un factor de riesgo, es decir, es mayor probabilidad simplemente, y en el otro mayor probabilidad de estar protegido. Pero cuando entramos en factores de riesgo, no es todo o nada, sino es simplemente tener una mayor o menor probabilidad. Esta es la situación en la que estamos. ¿Qué pasa con el género? Masculino versus Sí, femenino. Porque ese es sí. otro aspecto que se había explorado también. Ese es un aspecto muy importante. Um, no tanto en la infección, sino a la hora de desarrollar una patología grave. Tenemos que el 60% de las personas que desarrollan patología grave son hombres y 40% mujeres, pero si nos vamos un escalón más allá y miramos los muertos, nos encontramos con que el 70% son hombres y el 30% las mujeres. Wow. Esto estamos empezando a entender por qué, y es porque la respuesta inmunitaria de las mujeres no es exactamente la misma que la de los hombres. Y entonces, si tenemos en cuenta que en realidad la muerte se ocasiona por una reacción descontrolada del Desmedida. sistema inmunitario, las mujeres son capaces de montar una respuesta más controlada que los hombres. Por el tipo de respuesta, en el caso de los hombres, esta respuesta inmunitaria tiende a descontrolarse con más facilidad, y cuando se descontrola se produce la reacción inflamatoria generalizada que en muchos casos acaba llevando a la muerte, ¿no? Este es No sé muy, si muy, muy recuerdan, interesante. Y aquí sí que hemos hecho progresos, y aquí sí que hay ya datos sólidos para entender las razones de esta diferencia. y lo voy a llevar un poquito más allá, pero quería recordarle a la audiencia que al principio hablábamos de una infección o un síndrome respiratorio multisistémico, es decir, que abarcaba a varios órganos. Es complejo y es justamente por esa batalla de citoquinas, que es la reacción del cuerpo exagerada frente al enemigo, que es el virus. Entonces, Correcto. ahora pregunto, mujeres versus hombres, cuando los vemos a los dos sanos, ¿no? ¿Qué pasa si los dos presentan una patología? Por ejemplo, los dos son diabéticos o los dos son hipertensos, los dos son obesos. ¿Continúa siendo el hombre más vulnerable que la mujer? Sí, sí. Sí, porque la respuesta es diferente, ¿no? Y en esos casos, en el caso de comorbilidad, es decir, que haya enfermedades asociadas, la mujer sigue teniendo más probabilidades de sobrevivir a esta infección. Y entre otras cosas porque, por ejemplo,
El otro factor clave en esta enfermedad son las alteraciones vasculares. Hace un daño tremendo, y un factor muy relevante son todos los problemas relacionados con las alteraciones vasculares. Y los hombres tienen más tendencia a tener problemas vasculares que las mujeres, ¿no? Pero en el caso de patologías equivalentes, por ejemplo, hombre y mujer con diabetes, aún así la mujer tendría mayor probabilidad de no morir que el hombre. Es interesantísimo, porque además todo esto se aprendió en muy poco tiempo, porque cuando apareció el nuevo coronavirus fue que realmente la ciencia empezó a investigar y en muy poco tiempo tuvo que hacer estudios. Y ahora le pregunto. Yo, si me permite, me gusta siempre recordar que saber la causa del SIDA nos llevó casi 3 años. Solo la causa. Y en cuestión de un año, no solamente hemos sabido la causa, sino que ya estamos vacunando en gran escala. Esa es la medida, ¿no? Y siento haberle interrumpido. Probablemente la clave es la palabra pandemia, ¿no? Porque si hubiera sido la pandemia del SIDA, tal vez habría respondido la ciencia de la misma manera, ¿no? Pero también tenemos unos avances que no teníamos entonces realmente. Ha sido un esfuerzo brutal. Doctor, ahora quiero poner el tema de las variantes o las mutaciones nuevamente, cuando hablamos ahora de hombre versus mujer y dónde estamos parados hoy. Como científico, experto en inmunología, cuando usted da clase, cuando usted le habla a sus alumnos, ¿cómo abarca este tema? Es decir, con las nuevas variantes, ¿realmente es una preocupación? ¿Es algo que nos lleva más atrás o simplemente es un escollo más que estamos superando con facilidad? De momento yo creo que es un escollo. De momento. Y digo que de momento es un escollo porque las vacunas siguen siendo eficaces. Si no fuesen eficaces, tendríamos un problema añadido. Ahora tenemos, por ejemplo, la variante británica se estimó al principio que era un 70% más infecciosa que la original. Ese porcentaje se ha rebajado un poquito, como hasta el 35% más o menos. Luego, evidentemente, es más infecciosa. Es un problema, no es deseable, nos está generando problemas, pero de momento no es una situación crítica, en el sentido que nuestra principal arma, que son las vacunas, siguen siendo eficaces. No así, de igual manera, los anticuerpos monoclonales que se han desarrollado, que ahí sí que están mostrando más dificultad en neutralizar a las nuevas variantes. Aún así, siguen siendo eficaces. Hoy también estaba viendo que el primer ministro británico, Boris Johnson, hizo un mea culpa y dijo que realmente, mirando hacia atrás, habría manejado la pandemia desde había hecho el acercamiento a la pandemia desde otro punto de vista, y que ahora quiere revertir esa situación, lo cual habla bien, ¿no?, de un político que es una figura que gobierna a tantos millones de personas y que, bueno, pueda tener la humildad como para decir, bueno, nos equivocamos, vamos a revertir el camino. Y eso es lo que se observa en líneas generales en esta sociedad, ¿no? El descreimiento con respecto a la ciencia. Porque si usted se fija, el doctor Anthony Fauci en Estados Unidos, una persona que ha atravesado varios gobiernos diferentes y de distintas banderías, es decir, no es un puesto político. Los inconvenientes que atravesó, y usted como europeo, doctor, ¿no le parece ridículo, por ejemplo, que el doctor Fauci haya enfrentado amenazas contra su propia vida simplemente por querer transmitir un mensaje científico? Entonces digo, ¿son estos momentos muy difíciles para el científico o esto siempre fue y realmente hoy por la hiperconectividad de la que tenemos estamos masificando ese mensaje y nos encontramos con esta situación? No, esto nunca fue así.
Lo que le ha ocurrido al doctor Fauci me sorprende extraordinariamente. Yo lo conocí a finales de los años 80 y, 90, y principios de 90, que yo trabajaba en Boston, y el doctor Fauci era una referencia extraordinariamente prestigiosa entre todos los inmunólogos por el papel que tenía en el SIDA. Una figura extraordinariamente respetada. Y claro que teníamos inconvenientes, ¿no? Claro que sí. Yo recuerdo que a lo más que yo llegué fue a tener en el laboratorio en que trabajaba en Harvard University en Boston, pues un día en donde teníamos los animales, había allí un piquete antianimalista, ¿no? Amenazándonos cuando salíamos de trabajar. Pero eso fue todo, eso fue todo. ¿Y qué ha pasado? Que a partir de ahí, pues esta hiperconectividad, estas teorías de la conspiración que son tan queridas por mucha gente en todos los países, no solo en Estados Unidos, aquí en España, en Europa también los tenemos, y sobre todo el hecho de retransmitir la ciencia en directo, pues esto hace que, claro, nos equivocamos. Pues claro que nos equivocamos. Siempre la ciencia es ensayo y error. Así es como avanzamos continuamente. Claro. Y aquí nos hemos equivocado. Por ejemplo, con los niños al principio. Error gravísimo. Les hicimos pagar una factura que no merecían pagar. Y creíamos que eran los grandes culpables de todo y ahora sabemos que no. Eso es un error. Bueno, ya lo sabemos. En otras circunstancias eso hubiera pasado completamente desapercibido. No se hubiera sabido, no hubiera tenido el impacto que tiene. Pero ahora, como todo está en directo, pues evidentemente ha tenido una repercusión brutal. Y el hecho de que nos equivoquemos hace desconfiar de la ciencia. No, siempre nos hemos equivocado, siempre, siempre. Y esa equivocación es lo que hace avanzar. Y también esto que estamos haciendo ahora lo demuestra. Yo estoy en mi casa, usted está en su oficina, estamos conectados, salimos a través de una plataforma que es exponencial y que la van a consumir una infinidad de personas a lo largo del tiempo. Es la naturaleza de nuestras comunicaciones. Se nos va a cortar, de hecho, la comunicación porque tenemos el tiempo prepautado. Le quiero agradecer al doctor Ignacio Molina, es catedrático de inmunología en el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada, en España, por su tiempo y por sus conceptos, y lo esperamos en una próxima oportunidad, doctor. Ha sido un placer estar con ustedes. Un saludo muy grande desde España. Y para todos ustedes también, gracias por sintonizar. Soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.